Entonces veamos este laboratorio número 5, donde el título es Descomposición de una fuerza en dos componentes. Nuestro objetivo va a ser estudiar y verificar la descomposición de una fuerza en dos componentes. Entonces, ¿a qué se refiere esto? Que vamos a descomponer una fuerza en dos componentes. Vamos a tener lo siguiente. Supongamos que este es el vector F, para nosotros va a ser F1 o F2. Este vector F va a formar un ángulo diferente a 0 o 180 grados, lógicamente. Por tanto, la suma de sus vectores componentes deberían dar la resultante, como pueden ver. Como vamos a tener dos vectores, vamos a tener que descomponer tanto en el eje Fx acá, y aquí vamos a tener Fy. Nosotros vamos a tener un peso que va a ir hacia abajo, entonces los dos vectores que van a ir a contrarrestar ese peso van a tener sus componentes en y igual al peso que vamos a obtener. Eso es lo que tenemos que ver en la experiencia. Para eso vamos a tener los siguientes materiales a utilizar: 4 tuercas universales, 3 varillas de soporte de 100, 2 pies universales, 2 dinamómetros, una pesa, transportador, hilo, y aquí están, como pueden ver, los 2 pies universales. Vamos a hacer el mismo esquema que el anterior: 2 varillas de 100, ajustamos una varilla de 100 horizontalmente con 2 tuercas, queda ajustado, y aquí colocamos las 2 tuercas para los 2 dinamómetros. Y nosotros vamos a usar una pesa. Aquí está esta pesa, va a ser de 8 newtons por este ejemplo, puede ser de cualquier otro peso, dependiendo de la capacidad también del dinamómetro. Porque si este dinamómetro es para 10 newton máximo, entonces un peso de 8 es lo ideal. Pero si este solo, como les dije, si tiene capacidad para 10 newton y aquí tenemos un peso, por ejemplo, de 1000 newton, no va a poder resistir, ¿cierto? Entonces eso tenemos que tomar en cuenta, que los instrumentos sean los ideales para usar al peso que nosotros vamos a usar. Como les decía, este peso va a estar siendo sostenido por estos dos dinamómetros. Y aquí nos van a marcar entonces esto, cuánto de tensión tiene este hilo. Aquí nos va a marcar en newton. Si este es 8 newton, cuánto de fuerza está ejerciendo este hilo y cuánto también de fuerza por este lado. Como pueden ver, cada uno forma un ángulo respecto a la horizontal. Y de igual forma vamos a medir acá la fuerza en newton con el dinamómetro. Nuestro objetivo entonces va a ser hallar sus componentes en el eje Y de cada uno de estos vectores. Como pueden ver, se va a descomponer en el eje X, eje Y y este también en el eje Y. Como pueden ver, está en equilibrio. Por tanto, las fuerzas en X, que para este primer vector sería hacia este lado y para este, para el lado derecho, quedarían en cero porque está estático. Sus fuerzas en Y tendrían que ser entonces igual al peso, es decir, fuerza 1 en Y y fuerza 2 en Y deberían ser igual al peso. Vamos a medir entonces esos ángulos y estas van a ser las fuerzas. Y lo que tenemos acá, lo que les decía, supongamos que el primer dinamómetro nos marcó 3 newton y el segundo 6.2 newton. El primero estaba a 70 grados de la horizontal y el segundo a 45 grados de la horizontal. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Descomponer. Este es el peso, ¿sí? 8 newtons, es constante. Vamos a descomponer estos dos vectores en su eje X, en su eje Y, también con el F2Y. Y aquí está lo que les comentaba al inicio, que esta fuerza 2X es igual a F1X. Eso por el tema de estática, ¿cierto? Porque están en equilibrio. La sumatoria de las fuerzas en X es igual a cero. Como estas son iguales, estas dos fuerzas que van hacia arriba deberían ser igual al peso total. Eso es lo lógico, ¿cierto? Es decir, F1Y más F2Y deberían ser igual a 8 newton. Para eso entonces vamos a tener que conocer nosotros cuánto tiene de componente en Y este primer vector, es decir, cuánto vale F1Y y cuánto vale F2Y. Eso es lo que nos interesa saber. Fx no nos interesa porque ya sabemos que se va a hacer cero, es decir, son iguales. Entonces, como les decía, F1y más F2y debería ser igual al peso. Ese va a ser nuestro objetivo. Ahora, ¿cómo descomponemos ese vector? Recuerden que si tenemos un vector que forma un ángulo diferente a 0 o 180 respecto a la horizontal, este tiene su componente en Y, en X y en Y. Entonces, ¿cómo hacemos? Lo desplazamos ese vector que está en Y y podemos aplicar aquí las funciones trigonométricas respecto al ángulo. Este va a ser nuestro cateto opuesto, este va a ser nuestro cateto adyacente y esta sería la hipotenusa. Cuando hablemos del seno del ángulo, estaríamos hablando de su cateto opuesto sobre su hipotenusa, como pueden ver acá. Y si hablamos del coseno del ángulo, sería su cateto adyacente sobre la hipotenusa. Entonces, nuestro objetivo, ¿cuál es? Hallar F1y, F2y, respecto del ángulo. ¿Qué función vamos a usar? Este F1y se traslada aquí, como este ejemplo,
Por tanto, tendríamos el cateto opuesto, el que nos interesa hallar. Usaríamos esta fórmula del seno del ángulo. Entonces, eso es lo que vamos a calcular. Nuestro objetivo es calcular F1Y. Aquí está lo que les decía. Seno de 45 va a ser igual al cateto opuesto, que va a ser para nosotros B1Y sobre B1, que para nosotros es F, ¿sí? Calculamos esto, B1Y. Va a ser B1 por seno de 45. B1 para nosotros es 3 newton. Entonces 3 newton por seno de 45 nos da 2.12 newton. Ese es el valor de F1Y, como pueden ver. Lo mismo hacemos para el segundo, pero con el ángulo de 70. Seno de 70 va a ser igual a su cateto opuesto, que va a ser F2Y, sobre F2, que para nosotros es 6.2 newton. Vamos a reemplazar y nos va a dar el vector 2 en Y, que para nosotros es F2Y. ¿Cuánto vale F2? 6.2 newton por 70 grados nos da 5,82 newton. Ahora lo que les decía, deberíamos sumar esas dos componentes en Y. Al sumar, ¿cuánto nos da? 7.95. Como pueden ver, debería ser 8 newtons porque eso es el peso que estamos ocupando, ¿cierto? Pero al realizar las operaciones nos da un resultado próximo, pero no exacto. Quiere decir que hemos realizado tal vez una medición mala. Como les decía, F1 y F2 son los datos que se ha leído del dinamómetro. En el dinamómetro no se puede leer tan exactamente. Como les decía, tiene una precisión de 0.1. Como pueden ver acá, solo puede marcar así a 2 dígitos, o un dígito, perdón, un decimal. Entonces, muchas veces se comete ese error al leer. Y va a depender mucho del lector, como les decía. Entonces, por eso es que hay esa variación y eso es lo que nos interesa analizar en el laboratorio. ¿Cómo nos sale el resultado teórico, como pueden ver? Con el real. El real era 8 newton, debería darnos 8 newton esto, pero no coincide. Entonces, se deben a esos factores, como les decía. Ahora lo que vamos a hacer es simplemente realizar las mismas mediciones, los mismos pasos, estos de acá, se tienen que calcular, pero para diferentes variaciones, para diferentes ángulos. Eso deberíamos hacer en el laboratorio. Mover el eje Y o el eje, bueno, el horizontal siempre va a ser el peso. Deberíamos mover estos vectores más arriba, más abajo y todo eso. Como pueden ver en la primera columna están los datos que yo he utilizado. El primer ángulo, el ángulo alfa era 45, el segundo era 70. La fuerza 1, ¿cuánto les dije que era? Era 3. Y la fuerza 2, 6.2. Hemos calculado F1Y hace rato. Hemos hecho ese paso. ¿Cuánto nos dio? 2.12. F2Y también lo hemos calculado con el seno del vector 2, nos dio 5.83. Sumando estos dos resultados, ¿cuánto nos dio? Nos dio 7.95. Y este era el peso que habíamos usado, 8 newton. Estos dos deberían ser iguales, como les mencionaba. Entonces, para nuestra primera prueba hemos obtenido este resultado. F es igual a 7.95. El peso siempre va a ser 8, como pueden ver. Ahora aquí lo que tienen que hacer ustedes es trabajar con estos datos. ¿Y qué es lo que tienen que obtener? Para la prueba 2, por ejemplo, tienen estos datos. Ángulo alfa, este de acá. Ángulo beta, tienen el valor de F1, F2. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Hallar F1Y, F2Y y completar aquí en el cuadro. Lógicamente tienen que hacer con sus procesos. Con todos sus procesos tienen que anotarlo.